Hola, en este vídeo aprenderá cómo se realizan las operaciones con la impresora fiscal MP4000 THFI desde la programación usando el DLL BMAFI32. En esta cuarta parte comprenderá cómo es el prototipo de las funciones del DLL, cómo se declaran las funciones en los principales lenguajes de programación, conocerá la rutina de tratamiento de retorno de la función utilizada, también comprenderá cómo es la rutina de tratamiento de los bytes ACK, ST1, ST2 y ST3 respondidos por la impresora fiscal y verá algunos ejemplos de programación y ejecución de las funciones. El prototipo de las funciones del DLL BMAFI32. Como he mencionado, el DLL BMAFI32 fue desarrollado en el lenguaje de programación C++, permitiendo el uso de varios lenguajes de programación de 32 bits y la integración con la impresora fiscal MP4000 THFI para Venezuela. Las funciones del DLL fueron escritas en formato stdcall, es decir, tienen la conversión estándar de las llamadas a la API de Windows, disponible para varios lenguajes de programación. En este formato, quien esté ejecutando la función no necesita limpiar la pila de memoria, porque el DLL es quien se encarga de eso, evitando así el Stack Overflow. El DLL BMAFI32 tiene tres tipos de llamadas a funciones. Funciones que no tienen parámetros, como la función que imprime la lectura X. Funciones con paso de parámetros, donde es necesario informar todos los parámetros siendo del tipo string, int, boolean u otro, como es el ejemplo de la función que realiza la venda del artículo. Y funciones con recepción de información, donde es necesario pasar un parámetro previamente iniciado con espacios para que el DLL registre la información deseada, como es el caso de la función que lee el número serial de la impresora fiscal, entre otras. Recordando que cada parámetro corresponde a la variable utilizada en el lenguaje de programación. Todas las funciones del DLL devuelven un valor entero, por lo que debe haber una variable de tipo int para recibir la respuesta de la función. Declaraciones de las funciones con principales lenguajes de programación. A continuación, se muestran algunos ejemplos de funciones con y sin parámetros declarados en el lenguaje de programación Delphi. Tenga en cuenta la declaración de la función lecturaX, donde comenzamos con el comando function, luego el nombre de la función bmatechfi lecturaX, integer, que es el tipo de retorno que dará la función, punto y coma, stdcall, que es la llamada de la API estándar de Windows, punto y coma, external, lo que significa que esta función es externa a una biblioteca dinámica y el nombre del DLL entre comillas simples, terminando con un punto y coma. Ahora, para las funciones que tienen parámetros, la declaración es la misma que en el ejemplo de lecturaX, pero incluyendo las variables y sus tipos entre paréntesis, como es el caso de la función bmatechfi vende artículo y bmatechfi número serie, entre otras. A continuación, se muestran algunos ejemplos de funciones con y sin parámetros declarados en lenguaje de programación Visual Basic. Lo que cambia es la sintaxis, es decir, la forma de escribir cada lenguaje de programación. En este otro, tenemos algunos ejemplos en el lenguaje de la programación C#, con diferencia para las funciones que leen informaciones de la impresora fiscal, donde es necesario pasar el tipo de variable Marshall, porque para C# el retorno es en forma de una cadena por referencia que termina en nulo. Y en este último, algunos ejemplos de funciones declaradas para el formato Java Native Access, teniendo también una diferencia por el tipo de variable
puntero por referencia en las funciones que lee informaciones de la impresora. Rutina de tratamiento del retorno de la función. Es muy importante interpretar la respuesta de la función, ya que es a partir de ahí que la DLL informa a la aplicación de ventas si la función se realizó bien o no. Vea en la práctica cómo funciona esta rutina. En este ejemplo, en el lenguaje de programación Delphi 7, tengo una rutina de respuesta de la función con todas las combinaciones posibles del DLL. Entonces, creé una función interna que toma un valor entero como parámetro, siendo este parámetro la variable que usaré para llamar a la función del DLL que quiero ejecutar. Esta función interna da como resultado el propio mensaje del DLL. Rutina de tratamiento de los bytes ACK, ST1, ST2 y ST3. Otra función interna que creé es manejar la respuesta de la ejecución del comando en la impresora fiscal, recordando que cada función ejecutada en el DLL corresponde a un determinado comando encapsulado visto anteriormente. Luego, esta función interna recibe 4 parámetros del tipo entero, que serán los bytes ACK o NACK, ST1, ST2 y ST3, recibidos a través de la función bmatch fi retorno impresora mfd. Por lo tanto, si la impresora fiscal responde al byte 21, significa que se ha producido algún error de protocolo. Por lo tanto, la aplicación no puede continuar hasta que se resuelva este error. De lo contrario, si la impresora no responde el byte 21, significa que el protocolo fue aceptado por la impresora fiscal y a partir de ahí es posible analizar los bytes ST1, ST2 y ST3. Observe en la rutina que tanto ST1 como el byte ST2 deben de codificarse restando el valor de respuesta, comenzando con el valor 128 al valor 1. Por cada resta realizada hay una situación en la impresora fiscal, como por ejemplo, el rolo de papel de la impresora fiscal se ha agotado. La impresora fiscal tiene poco papel en el rolo. La impresora fiscal tiene un error de reloj, entre otros. Para el byte ST2 es la misma decodificación, pero con diferentes situaciones. Ahora, para el byte ST3 no es necesario decodificar el valor de respuesta, solo es necesario tratarlo. Al finalizar esta rutina, se muestra un mensaje en la pantalla con las posibles situaciones que ocurrieron en la impresora fiscal. Ejemplos de programación con el DLL BMAFI32. Ahora voy a implementar algunas funciones del DLL para que puedas entender en la práctica cómo funcionarán estas rutinas y la integración con la impresora fiscal MP4000 THFI. Empiezo declarando las funciones que voy a utilizar en este punto. Ahora, al crear el formulario principal, implementaré la función que habilita el retorno extendido de la impresora fiscal, es decir, el retorno con el byte ST3.
Esta función recibe un parámetro del tipo string, donde 1 es para habilitar y 0 es para deshabilitar. Ahora voy a crear un botón de comando para implementar la lectura X. Defino las variables que recibirán las respuestas de la función y también de los bytes AC, ST1, ST2 y ST3 de la impresora fiscal. También defino una variable del tipo string para recibir el mensaje de la función interna. Implemento la función que hará una lectura X en la impresora fiscal. Si la respuesta de esta función es diferente del valor 1, significa que algo sucedió en la ejecución. Entonces llamo a la función que manejará esta respuesta. De lo contrario, implemento la función que leerá las respuestas de los bytes de la impresora fiscal y luego llamo a la función que manejará los valores de los bytes. Ejecuto la aplicación para ver el resultado. Listo, se emite una lectura X. Para probar las rutinas de tratamiento, simularé una situación sin papel en la impresora fiscal. Entonces, quito el rolo de papel y ejecuto la aplicación nuevamente. Listo, la aplicación informa las situaciones de la impresora fiscal. Ahora, implementaré la función para leer el número serial de la impresora. Agrego un nuevo botón llamado número serial. Defino las mismas variables y creo otra para recibir el número serial. La variable que recibirá el número serial de la impresora debe inicializarse con 15 caracteres en blanco, así que estoy usando una función Delphi que permite esto. Entonces, todas las demás líneas de programación son iguales.
Simplemente inserto un nuevo mensaje para mostrar el número serial leído de la impresora fiscal.